Vamos a conversar rápidamente con el especialista, el doctor Antonio Somarriba, médico diabetólogo. Estaremos conversando sobre esta enfermedad crónica como es la diabetes y el COVID-19, que está afectando, cómo los pacientes deben cuidarse aún más. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarme, ¿no? Bueno, como dijo el doctor Marvin Mayorga, el COVID-19 es una enfermedad que ya está presente en el país, que estamos básicamente en una fase 3. Es una realidad. Es una realidad que estamos ya con el COVID, pero además de eso, es una realidad que ya hemos avanzado a la siguiente fase, que es la transmisión comunitaria. En el caso de los pacientes crónicos, hablando de pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos tienen una predisposición mayor en presentar complicaciones. De hecho, los pacientes diabéticos que han tenido COVID-19 en el resto del mundo son los que han tenido mayores complicaciones, y lo más importante es evitar el contagio, en este caso de los pacientes, ¿no? Hay una situación de que no se ha hablado mucho y que es como un daño colateral de toda esta pandemia, y es el estrés. El estrés que provoca el miedo el miedo a la muerte de uno, o el miedo a la muerte de los otros familiares, o el contagio, ¿no? Este estrés es una situación, fisiológicamente hablando, de preparación ante un peligro, preparación ante la lucha. Y este estrés lo que hace es generar una liberación de hormonas en nuestro cuerpo, como la adrenalina o el cortisol, que lo que van a provocar en el paciente diabético es elevación de la glicemia. Esto lo hemos estado viendo muy frecuentemente desde que comenzó las noticias de la fase 1, fase 2, en la cual los pacientes que estaban muy bien controlados, estamos hablando de pacientes que amanecían con 107, con 110 de miligramos por decilitro de azúcar, que actualmente están amaneciendo con 300 o 400. Uno dirá, y están medicados y están siguiendo al pie de la letra. Primero, están medicados, son pacientes que anteriormente por años han sido educados y saben qué comer y qué no comer, pero que ahora, a pesar de que están haciendo eso, la elevación de azúcar es bien importante. Yo decía antes... El mismo estrés también, doctor. Por eso es el estrés lo que provoca de que las hormonas contrarreguladoras de la glucosa se liberen, y por lo tanto aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Yo antes decía, no puede ser solo el estrés, porque el estrés lo más que te podrá elevar son unos 50 miligramos por decilitro, pero no. Ahora estamos viendo cosas de que estamos aprendiendo incluso nuevamente en cuanto a la diabetes, porque el estado de angustia, el estado de miedo de una persona puede elevar los niveles de glucosa. Pero además de la glucosa, también la presión puede elevarse. Se eleva la presión, lógicamente, y además aumenta la cantidad de accidentes cardiovasculares. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya sabemos de que el estrés, que es un daño colateral de toda esta pandemia, está presente. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, la mayoría de estos pacientes que hemos estado recibiendo y teniendo descompensaciones son pacientes ya mayores. La mayoría son señoras, sí, son mamás, en los cuales se preocupa por sus hijos. De que están normalmente sí están preocupados por nosotros, pero ahora se suma. Exacto, pero ahora es mucho mayor, porque le dicen, no, tenés cuidado, no te vayas en vez de agarrar una ruta, agarrar el taxi, si vas en la ruta, ponete la mascarilla, si vas en la ruta, andate con tu alcohol. Es una serie de cosas de que cuando sale, aunque sea el hijo, ya tenga 40 años, 50 años, cuando sale a la calle ya comienza a dar una serie de recomendaciones y está pendiente todo el día. Esa es la mayor preocupación. Ahora, son personas de que, bueno, ya han salido de su hogar, la mayor parte de su familia, y usualmente están solas. O los tienen los hijos fuera de casa porque han hecho otra familia, o están fuera en el extranjero. Entonces, ¿qué hacer? Porque es una angustia tremenda. Si están en el extranjero, porque están en una zona altamente densa de COVID-19, como Nueva York, o como España, o como Alemania, o como Italia, entonces están pendientes de eso, y esa tensión no la podés bajar con una pastilla. También los predispone. Es una predisposición en la cual, a pesar de que las medidas que vos tenés, que el mantenimiento de los medicamentos a tiempo y la comida, que tampoco lleve, ellos saben lo que tienen que comer, aún así, las cifras de glucosa están altas. Entonces hay que aprender a controlarse. ¿Cómo aprender a controlarse, doctor? En primer lugar,
existen, esto está escrito, ¿no? Hay métodos para controlar el estrés durante una pandemia, durante una situación de crisis, y lo que se les dice a los pacientes en primer lugar es de que tienen que filtrar la información. Por ejemplo, no pasar todo el día escuchando el radio o la televisión o internet. Es cierto. Solo hablando de COVID-19, que cuánto hay, cuánto salió aquí, cuánto salió. No. Destinar por lo menos a los medios oficiales, ¿verdad? A los medios de la OMS, de la OPS, el CDC, en el caso de internet, o fuentes confiables, y determinar una hora del día. Bueno, ya se acerca el noticiero a tal hora, entonces ahí es donde yo voy a... Pero no pasar todo el día en un estado en el cual están las alarmas encendidas y ellas... Yo estoy practicando eso porque incluso personas, hasta niños, andan con la situación. Hay niños que están alterados y doblemente, porque hay niños y pacientitos diabéticos también que están alterados por la situación, pero además sumados al sistema en línea que están recibiendo sus clases. Entonces es un conglomerado de estrés que pueden sentir también los niños y las niñas. Así es decir, el estrés no solamente es de la señora que estamos hablando con diabetes, sino que es de toda la familia. Es decir, esto es una situación comunitaria, ¿verdad? Bueno, entonces hablábamos en cuanto a las noticias, ¿verdad? Sí. Que hay que filtrar esas noticias y que no pasar todo el día en ese plan. Segundo, utilizar métodos de relajación. ¿En qué consiste esto? No es que vayamos a ir y ponernos tipo Buda, no. Es en respirar profundo, que tome pero si sabemos hacer yoga, lo podemos hacer, doctor. Sí, pero estamos hablando en general. Yo no sé, porque... Sí. Pero lo que pueden hacer es, se toman un momento del día, al menos 10 minutos del día, que es corto. Se sientan con los piecitos separados, con los brazos descansados, cierran los ojos y comienza a respirar profundo. Y luego de respirar profundo, exhala lentamente. Así, en una cadencia por lo menos de 5 a 10 minutos. Eso le va a garantizar dos cosas. Uno, de que la presión arterial se le va a bajar. Es uno de los métodos principales para descender la presión sin medicamento. Sí. Dos, los niveles de estrés van a disminuir y por lo tanto las hormonas contrarreguladoras del estrés van a disminuir y van a disminuir también su liberación de glucosa en sangre. ¿Verdad? Y finalmente, pues van a tener un espacio al menos en solitario en los cuales ya estén mejor. Tenemos dos cosas. La tercera cosa es tratar de hacer tareas manuales, leer, ocupar el tiempo del día que están en casa en hacer otras cosas y no estar totalmente pendientes. Y finalmente, que estén seguros de que un lavado de manos les puede salvar la vida. Es increíble. Lo más básico, que es el lavado de manos con agua y jabón, el jabón destruye el virus. Y un lavado de manos le puede salvar la vida. Siempre estar lavándose las manos cuando tocamos la superficie o cuando salimos, si es necesario, a la calle. Punto. Muchísimas gracias, doctor Antonio Somarriba. Para aquellas pacientes y aquellos pacientes diabéticos, ahí tenemos las recomendaciones. Respirar, sobre todo encomendarse a Dios, es lo que siempre digo. Y porque Él tiene el control de esta pandemia, en el nombre de Él se va y no va a tocar más nuestro país. Esperemos en Dios que esos supuestos casos, ¿verdad?, que podrían estar resucediendo, en realidad no sean así, y aquellos pacientes o aquellos familiares también hay que cuidar a aquellas personas que están en alta vulnerabilidad, las personas diabéticas. Gracias, doctor, por acompañarnos y seguimos pendientes, ¿verdad?, de cada situación. Exactamente, todos los días estamos pendientes y vamos a seguir dando información para nuestros pacientes que están en casa. Muchas gracias, doctor. Hay que cuidarnos, siempre lavado, el aseo de manos. Vámonos a una pausa y ya volvemos.